esta sexta edición de la Semana Freiriana en lo que tiene que ver con un espacio de encuentro entre docentes, entre alumnos del profesorado, una semana de festejo pero también de debate, de reflexión, donde hay muchas actividades pensadas desde esta institución educativa de nuestra ciudad. Y para ello nos han venido a visitar aquí, voy a presentar primero a Cristina Domenech. Ella es escritora, filósofa, coordina talleres de escritura y de lectura para niños, adultos y también para personas en contextos de encierro desde el Centro de Estudiantes Rodolfo Walsh del Centro Universitario San Martín en la Universidad Nacional de San Martín. Muy buenos días, Cristina. Florencia Basso, desde aquí, desde Río Grande, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar en Río Grande, mi primera vez acá, estoy contentísima con la gente. Gracias, Florencia, también por invitarme a este programa. Bueno, y también está acompañada por podríamos decir una amiga de la casa, por Melissa Urdapilleta, docente del IPES y docente también que la compartimos, pero la compartimos un poquito nada más, desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿Cómo estás, Meli? Bien, muy bien, feliz, buen día. Bueno, contanos, Meli, primero cómo se viene desarrollando. Sabemos que ayer fue el inicio, pero te notaba también muy contenta y muy entusiasmada en esto que tiene que ver con la Semana Freiriana. Sí, ayer tuvimos la jornada inaugural que fue muy emotiva porque además, está estrenando edificio el IPES, entonces tenía ahí como un combo especial. Y este año la jornada tiene que ver con pensar las prácticas de lectura y de escritura en el Bicentenario de la Patria. Y esto de pensar la escritura, la lectura o la oralidad como prácticas sociales en la función o en el rol que tienen en habilitar la palabra, en dar la palabra, lo que más me quedó a mí de ayer a la noche es la palabra como poder hacer uso de la palabra, y un uso legítimo te empodera y te permite reconocerte, ¿no? Y convertirte en eso que uno quiere ser, ¿no? Así, con ese espíritu filosófico hasta me fui. Fue muy emotivo, así que la verdad, muy contenta. Y además con el lujo de tener a la doctora Marta Negrin, a Cristina aquí en la ciudad. Cristina, imagino tu mirada en esto que tiene que ver con las prácticas de lectura, escritura y esta experiencia que venís teniendo desde el año 2009 en lo que tiene que ver con personas en situación de encierro, el poder, esto que decía Meli, el poder que toma la palabra en ese contexto, ¿no? Sí, la escuchaba Meli y pensaba cómo siempre las palabras tienen dos caras, ¿no? Porque decir poder, el poder de la palabra, también esa misma palabra es la que los sojuzgó desde que tuvieron acceso a la palabra misma en sus casas por la falta, o en el grupo social donde se fueron constituyendo, o sea, la esquina, o sea, ninguna parte. Ese lugar desaparecido donde ellos viven, que es un no lugar, es un no tiempo, es una nada. Por lo tanto, la vida de ellos no vale nada y su palabra tampoco. Entonces, esa palabra que los descarta también tiene un poder enorme. Y lo que ellos tienen que lograr a través de, no solamente de lo que hacemos juntos, que es maravilloso, porque yo no sé si aprenden más ellos que yo. La verdad que es un espacio compartido valiosísimo, pero ellos tienen que aprender, y tenemos todos, y vamos aprendiendo, que el poder de la palabra te sirve para matarte o para hacerte vivir. Así que en ese sentido es que nosotros empezamos a trabajar desde la poesía como un arma, como ayer cité a Gabriel Celaya, que es un verso bastante conocido, que además Paco Ibáñez lo musicalizó y lo hizo popular, que es un verso, que en realidad es el título del poema, que se llama La poesía es un arma cargada de futuro, y la idea de futuro en la gente que está, que se cayó del margen, porque ya no es en el margen, ya tenemos en este país, Argentina, tan extraordinario y maravilloso, tenemos gente que ya se cayó del margen, y mucha, y ni siquiera hablamos de cárcel, de contexto de encierro. También tenemos que hablar de sus asentamientos, de los lugares de origen. La cárcel, de alguna manera, hoy es el lugar que los hace
tener una identidad, lo cual es tremendo, porque antes de la cárcel no son ni siquiera presos. Ahí Claro. por lo menos tienen como una jerarquía. Yo ayer les contaba que antes, cuando estaban, qué sé yo, chichoneando en el barrio, en la villa, se decían, che, no te hagas el vivo, no te hagas el cancherito, el piola. Ahora se dicen, no te hagas el chorro, como diciendo, chorro es para ellos algo que les da jerarquía. La palabra chorro ha cambiado de signo. Antes era vergonzoso robar. De repente robar, bueno, es lo que tienen al alcance de la mano. Es ¿no? la forma de que encontraron de visibilización también. Sí, es de alguna manera lo que lo jerarquiza, más allá, imagínate que yo no estoy haciendo una apología de ninguna cosa que se parezca al delito, pero eso es lo que pasa, más allá de que acá no estamos haciendo juicio de valor. Eso es la realidad, nos guste o no nos guste. Ujú. Y evidentemente cuando empieza a circular la palabra y vos traes un poema y lees, no sé, a Pablo Neruda y después ves que un alumno tuyo lo toma en un epígrafe y no me acuerdo exactamente el epígrafe de Martín Bustamante, pero es algo así como todo acaba en la tinta de la muerte, ¿no? Entonces la tinta, la muerte, la palabra nos sirve también para la muerte y también nos sirve para la vida, Ujú. como la palabra esta que nos da el poder y se nos quita el poder. Entonces me parece que esta doble función de la palabra siempre tiene dos caras. No es solamente empoderarse de la palabra, sino saber que esa palabra nos construye. Yo ayer decía, y además es algo que compruebo y que pruebo desde hace muchísimos años, ellos escriben desde lo que son, no pueden escribir desde otro lugar. Y después, cuando les va apareciendo algo que ellos no conocen, porque encuentran lo mejor de ellos al momento de escribir, de crear lo que sea en el espacio. ¿Cómo es esa reacción? ¿Se sorprenden? Sí. Yo tengo muchísimas anécdotas, muchísimas, y cada vez que ocurre todo el tiempo, a mí me parece increíble. Yo recuerdo especialmente a un alumno que después de escribir un poema que yo me quedé muda, dijo, pero ¿cómo puedo escribir esto? Si yo no sabía ni que existía la poesía. Y entonces yo le digo, porque el mundo está habitado por el lenguaje, no es que vos te apropias del lenguaje, el lenguaje se apropia de vos. Y ahora vos acabás de ser como el conejito de Indias para todo el grupo, que nos muestra que esto que decimos tan teóricamente es cierto. Uh-huh. Cristina, ¿y cómo es el trabajo propiamente dicho con la poesía y con ellos, justamente? ¿Qué técnicas utilizás? ¿Cómo es el trabajo cotidiano? Así, vos llegás a la cárcel y cómo se va desarrollando. ¿Es como una clase? ¿Es como un taller? Mira, es como la cárcel. Llegar a la cárcel es una experiencia inédita cada semana. Vos llegas a la cárcel de repente y tus alumnos no están todos metidos en buzones, o de repente hay un guardia que se levantó de mal humor y no te trae los alumnos, o el que tenía que buscar los alumnos no está, entonces te vas a pelear con el director de penal, a batallar para que las cosas ocurran. Y a veces llegás y te encontrás con todos tus alumnitos sentados que decís, esto es un milagro del cielo, y entonces sos feliz. Pero un poco la mecánica es, aparte va cambiando todo el tiempo, porque depende también del grupo y depende de lo que les pasó en la semana y depende si alguno pudo escribir en la semana. Hay semanas que llegás y están, Cristina, yo escribí, entonces empezamos a escuchar y a leer, y la verdad que la propuesta pedagógica que hay ahí es muy alta, o sea, la exigencia es muy alta. No nos interesa que escriban catárticamente. A veces aparecen estos textos moralistas y catárticos y yo les digo, eso está muy bien para que vos te lo guardes, para que lo pienses, para que hagas algo con vos. Sí, algo de manera reflexiva. Sí, pero la poesía es otra cosa. La poesía es, una vez que vos producís un acto creativo, ya no es tuyo. Pero no en la poesía, en la pintura, en la música. De repente el poema se te hace otro, la canción se te hace otra, la música ya es de todos. Y después uno escucha su propia música, o sea, lo que uno pudo. Y digo música porque siempre digo, yo no les puedo enseñar a escribir,
yo no puedo enseñar nada. Vamos construyendo como algo acá, tirando, y cada uno aprende y va encontrando un camino. O sea, yo no puedo enseñar, eso es imposible enseñar. Lo único que yo les digo es, yo les voy a pedir algo imposible. La poesía se trata, o por lo menos lo que yo logro comunicarles a ellos, es que se trata de un equilibrio del lenguaje entre forma, ritmo y contenido, lo cual es imposible de lograr. Entonces estamos tratando de hacer algo imposible, no se puede, pero intentémoslo. Se busca. Esa es la propuesta. Como la utopía, ¿no? Bueno, sirve para caminar. Pero eso es lo que hacemos, porque ¿cómo vas a enseñarle a alguien a escribir poesía? Es imposible. Pero Cristina, sin embargo ellos aprenden. ¿Y quién eras vos en el 2009 y quién sos hoy en el 2016, luego de haber transitado todos estos años con estos alumnos tan particulares y con esta experiencia? Mira, yo creo, no te puedo contestar del todo esta pregunta, porque es muy difícil saber y aparte el 2009 para mí, desde el 2006 al 2009, yo venía de atravesar una experiencia muy dura personal, entonces yo ya estaba como pasada por una picadora de carne. Entonces yo entré al penal toda desarmada, toda estartalada a nivel... Anímico. No anímico, a nivel por ahí emocional. Yo estaba transitando un duelo, o sea, estaba en estado de duelo. Pero si yo tengo que abstraer eso que me lo llevaba a cualquier lado, o sea, que yo era con eso, yo no sé si uno para poder entrar a un lugar así no tiene que ya tener un montón de cosas claras. Creo que ya uno tiene que saber que a la cárcel no se va a dar nada, que a la cárcel no se va a enseñar específicamente nada, sino a construir un espacio didáctico, que es muy distinto. Y si no tenemos acá a Paulo Freire, que nos viene a hacer UPA, como nuestro papá, no vamos a depositar nada, porque nosotros no somos ni manos llenas de cosas y la gente cajitas para que les tiremos las cosas adentro y les pongamos una tapita y llenemos un contenedor. Me parece que el intercambio siempre funciona, y lo que yo llegué a ese espacio con mucha experiencia y entré todos me dicen, ¿y por qué elegiste la cárcel? Yo no elegí la cárcel, a mí me llamaron, me dijeron, hay gente buscando un taller de escritura, y ahí fui. Y fuiste, claro. No busqué ese espacio como un espacio redentor, porque hay como una mitificación que yo detesto, y entonces cuando la gente me dice, ay, gracias por lo que usted hace, y yo digo, es que si entendieran que yo no hago nada, porque es como que a un maestro, vos todos los días, para mí, la profesora que se fue antes de este programa, que salía con sus conejitos de jardín de infantes, sí, para mí eso es heroico. Las maestras jardineras para mí son heroínas. Yo tuve 4 hijos de jardín de infantes y año tras año las veía y decía, no, es que no pueden existir las maestras jardineras. Eso es mucho más heroico que cualquier otra cosa, porque la manera en que ponen el cuerpo, que comprenden, que lo que hacen con los nenitos es una cosa increíble. Y vos fíjate cómo la moral está construida en un lugar muy, muy tremendo, que la palabra cárcel implica heroico. ¿Por qué? Porque son la basura, y encima esta cárcel, la Unidad 48 y el CUSAM, que está dentro de la cárcel, porque la universidad está dentro de la cárcel y depende de la Universidad de San Martín. O sea, es un SAM, pero está dentro del penal. Está edificada la cárcel, cosa que es muy significativa, porque no seamos ingenuos. Es simbólico. Sí, más que simbólico, es tremendo. Está edificada arriba de un basural, o sea, la basura va a la basura, o sea, vos no podés tirar la basura en una perfumería, ¿entendés? La basura se tira a la basura, o sea, los presos son la basura de la sociedad. Entonces, si vos entrás a una cárcel, vos querés ser parte de esa basura, porque entendés que nadie es una basura, o sea, si somos basura, entonces somos basura todos, los que los ponen ahí y los que no van y los que van, digamos, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que reconocernos que somos una basura y que tenemos que hacer algo por eso y empezar a limpiar. Y la sensación es que cuando uno limpia la basura en donde uno está, también se limpia a sí mismo, limpiando, pero te limpian los otros, no sé cómo explicarte. No es que uno va y da,
porque es muy duro cuando... Todo se va retroalimentando de alguna manera. Sí, aparte hay mucha gente trabajando ahí, y cuando de repente yo acá soy la cara visible, pero de muchos compañeros que estamos luchando y trabajando, y los profes que van a dictar la carrera de Sociología, de Trabajo Social, la rectora, que es una genia, que es Gabriela Salvini, lo que todos aprendemos ahí adentro. Es un espacio muy lindo. Tenemos una radio, hay una banda, ya la banda, la mitad están libres, la mitad están presos, o sea, se van, entonces tenemos problemas porque se nos disgregan los espacios, lo que se construye se nos desarma cuando se van en libertad. Estoy por salir en libertad. Claro. Bueno, no, pero me tengo que poner contenta, te felicito, muy bueno. Y ahí Claro. decís, bueno, ¿qué hacemos afuera? Entonces afuera también se va tejiendo una red, y ya tenemos exalumnos que armaron bibliotecas. La semana pasada presentamos en la Biblioteca Popular Carcova. Todo esto lo pueden googlear porque todo esto está en internet, en Facebook, en YouTube. Yo no subo muchas cosas, pero los chicos suben todo. La Biblioteca Popular de Waldemar Cubillas, la Carcova, y lo digo así Carcova porque así es, o sea, ya el nombre del pintor Ernesto de la Cárcova quedó subsumido en el nombre de un asentamiento que es Villa La Carcova. Uh-huh. Y se dice así. Es así, Uh-huh. ese es el nombre, o sea, ya no tiene que ver con nada más que con que ese es el nombre, como que uno le diga a un hijo, le saque un acento y nombre, que yo, Cristian en vez de Cristian, ¿no? Un poco sería esa la idea. Waldemar fundó una biblioteca popular. Martín Bustamante, que es un alumno mío, que publicó un libro maravilloso que se llama Agua Quemada, que yo traje acá algunos ejemplares, uh-huh. Que hay una editorial que se llama La Más Médula, que Grupo Editorial Sur de Buenos Aires, que es una editorial independiente, pero que hace, la verdad que hizo un gesto extraordinario. Me llamó y me ofreció la editorial para ser curadora de una colección que ellos llamaron para la Libertad, para poder publicar buena poesía que venga de los márgenes de gente que no tiene ningún recurso, para que sepa que tiene un lugar donde poner su voz. Yo como curadora soy exigente. La estética carcelaria, catártica y moralista no la soporto, porque me parece que eso es reproducir sistemas. Uh-huh. Entonces, si se puede saltar esa valla, y de hecho dentro de lo que es nuestro espacio la saltan todos, o sea, eso se puede saltar, pero bueno, hace falta también, para poder corregir, para poder entender cómo funciona el lenguaje, mucha humildad de parte mía y de parte de los alumnos, que están acostumbrados a no perder nada de lo que tienen, y la palabra escrita, modificarla, corregir un texto, entender el valor de la palabra, lo que hablaba ayer Marta. En la conferencia que dio antes que yo, que fue espectacular. El valor, el poder de la palabra, como, por ejemplo, yo cuando le digo, bueno, pero esa palabra funciona negativamente, ¿por qué? ¿Te parece? Yo le digo, a ver, si yo te pongo un signo más y un signo menos, la palabra negro, ¿de qué lado la pones? Del lado menos. Bueno, la palabra gordo, ¿de qué lado la pones? ¿Del más o del menos? Del menos. La palabra blanco, ¿del más o del menos? Del más. Entonces digo, bueno, eso es el valor simbólico y que está inscripto uh-huh. en las redes del poder del lenguaje, ese más y menos, y ellos lo conocen. Entonces, trabajando con esas delicadezas que ellos mismos pueden codificar y decodificar respecto del lenguaje, es como van armando una mirada muy punzante, que después los ayuda a leer el mundo y dentro de la carrera y lo que leen en sociología. Entonces yo llego y me dicen, profe, acá estamos leyendo a Foucault, o qué sé yo, la vez pasada estaban leyendo La división del trabajo, y entonces, entonces yo me pongo, estoy en la biblioteca un rato antes y me pongo a ayudarlos en el parcial que tienen que dar, y bueno, un poco es compartir espacios con alumnos y con estudiantes, que yo soy, como digo yo, como una mamá ahí adentro, porque ya me vienen a consultar un montón de cosas, pero porque se establece un vínculo afectivo muy importante, porque el proceso personal y de dignidad que yo veo construir ahí adentro
es algo que yo no lo puedo transferir, no lo puedo contar, porque es muy fuerte. Me imagino que sí. Nos quedaríamos creo que toda la mañana hablando con Cristina. Es increíble. Meli tenía razón, tiene un poder hipnótico en su relato, te captura, te hace que uno esté ahí pendiente de lo que va a contar. Cristina, por último me gustaría, bueno, más que nada también agradecerte que te hayas acercado hasta aquí, hasta la emisora, pero que le dejes un mensaje a los estudiantes, a las estudiantes, a esos chicos que te estaban escuchando ayer en el IPES, que se están formando como profes, y que me parece que en todo lo que vos contás, que como vos bien decís, esa experiencia es intransferible, pero contagiás pasión, y me parece que podés dejarles un mensaje en su formación, en esto que van a hacer algún día y que van a estar también formando a otras personas. Yo lo único que les puedo dejar es lo más importante que yo aprendí con los años, que es cuando uno entra a un espacio didáctico a dar una clase o tiene una clase preparada. Esto pónganle comillas a todo lo que estoy diciendo, porque sí, me parece que preparar una clase es como trazar una ruta, pero que uno sabe por dónde empieza, pero no a dónde llegas, ¿no? Si uno se quiere quedar en la ruta que trazó, en general va a pérdida. Yo sé que hay una currícula, pero uno puede ir acomodando lo que no hice hoy, lo pongo con esto y lo armo y lo dosifico, lo acomodo. Porque lo único, uno sabe lo que propone, pero uno no puede calcular a dónde lleva ese camino. Que no calculen por el alumno, que dejen que el alumno les devuelva el cálculo de lo que ellos propusieron. Uh-huh. O sea, nosotros como docentes proponemos algo y no podemos calcular esa propuesta dónde nos va a llevar. Ese es el problema para mí. Ahí está el problema pedagógico por excelencia. Si dejamos que eso ande y vaya y vemos a dónde llegó, nosotros vamos a aprender la posibilidad de ese momento, de ese grupo y de esos alumnos. Tampoco nos enseña para el grupo que viene. Uh-huh. Entonces es un desafío eternamente maravilloso. Entonces nunca nos vamos a dejar de sorprender. No solamente no vamos a calcular lo que aprenden los alumnos, sino que no los vamos a etiquetar, y el fracaso lo tenemos que tomar como una maravillosa oportunidad. Suena utópico, pero eso ocurre. Yo tuve alumnos que estuvieron 1 año antes de poder escribir un verso y se querían frustrar, y yo les decía, olvídense, el valor que ustedes sin poder escribir tiene, que estén sentados acá y que sigan acá, yo los admiro, porque yo me hubiese ido hace rato. La verdad que los felicito, y finalmente terminaban escribiendo, ¿y cómo? Entonces, ¿por qué esperar nuestros tiempos en los alumnos? ¿Por qué no darles su propio tiempo? ¿Qué sabe uno? ¿De dónde salieron? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó cuando eran chiquitos? No podemos saber todo eso, ni lo tenemos que saber tampoco. Lo que tenemos es el aquí y ahora del alumno, y tenemos que saber que si no lo hizo, nadie no hace algo porque no quiero, porque es vago. No existe la gente vaga. No existe el que elige ser chorro, nadie nace chorro, o sea, estamos en la misma línea. Lo que pasa que la moral disfraza el error como un pecado, entre comillas, y se olvida que el error es lo que nos hace crecer. Muchas gracias. A ustedes por esta invitación increíble. Meli, gracias por haber traído a Cristina, y gracias por estar acá también y ser una amiga de la radio. Vamos a hacer una pausa. Antes de la pausa, me apuntan aquí desde producción, no me tengo que olvidar. Tenemos 2 libros para regalar a nuestros oyentes. Uno de Cristina Domenech, Sintaxis del Nudo, y también de Delfina Goldaracena, un libro para sorprenderse, se llama Tiempo Efímero. Quien lea su prólogo se va a dar cuenta por qué decimos esto. Nos escriben a través de las redes sociales y se llevan un libro en esta mañana de martes. Ahora sí, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Turno Mañana.